Hola, les damos la bienvenida a nuestro programa sobre la Biblia. Estamos hablando temas doctrinales que son tan importantes poder comprender y entender eh, para que así, ¿no es cierto?, podamos saber qué es lo que Dios quiere de nosotros como hijos de Él. Eh, Estuvimos estudiando el tema anterior sobre la segunda venida y el día de hoy vamos a hablar sobre las señales de la segunda venida del Señor. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo. Mateo capítulo 24 en el versículo 3 en adelante. Dice ahí: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos tenían un interés de poder saber las señales de este último tiempo, ¿ya? No solamente las señales nos dice acá, sino que ellos también querían saber qué iba a pasar con ese templo, porque los versículos anteriores nos vienen hablando de que Jesús les había dicho a ellos que el templo no iba a quedar piedra sobre piedra. Pero lo que nosotros queremos destacar de este versículo es que a ellos les interesaba saber qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces, con referencia a esa pregunta de los discípulos, el Señor Jesús en el versículo 4 nos dice así: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Lo primero que dijo Jesús con referencia a las señales de este tiempo, dijo: mirad que nadie os engañe. Algo muy importante poder entender, o sea, iban a haber muchos engaños en este último tiempo con relación al evangelio o al cristianismo. Y eso es importante poder entender. Por eso que Jesús comenzó con esto: mirad que nadie os engañe. El versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, muchos van a venir en el nombre de Cristo diciendo yo soy el Cristo, y otros por acá aparecerán diciendo yo soy el Cristo. Y eso lo hemos visto ya a través de la historia. En este tiempo estamos viendo personas que se creen el Cristo, el Salvador, el Mesías. Entonces, son profecías que en este tiempo se han cumplido y se siguen cumpliendo. Son señales en las cuales nos muestra que la venida del Señor está cerca. Ahora, en el versículo 6 dice así: y oiréis de guerra y rumores de guerra. ¿Ya? Este es otra de las señales en las cuales el Señor Jesús dijo que iba a ocurrir antes de que Él viniese. Y eso hoy en día también lo hemos visto. Hasta el día de hoy ya tenemos guerras, ¿ya? Y hemos tenido guerra en el pasado, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, donde murieron muchas personas, ¿ya? Y luego de esas guerras han habido guerra interna en diferentes países y también han habido, ¿no es cierto?, guerras en el pasado, hace poco, y ahora también en el presente también tenemos guerra, ¿ya? Pero dice acá que oiréis de guerra y rumores de guerra. Ya no solamente iban a haber guerra, sino que iban a haber rumores de guerra. Y hoy en día también tenemos esos rumores de guerra, especialmente el rumor de guerra entre los ejércitos más grandes de este planeta. Estamos hablando de los ejércitos rusos con la OTAN, que ¿cómo se puede decir? Son varios países de diferentes continentes que están unidos en la OTAN, y por otro lado Rusia, que tiene un armamento también en mucha tecnología, ¿ya? Y eso en este momento son rumores de guerras que hay con referencia a esas grandes potencias que tienen armas de destrucción masiva, ¿ya? Entonces, todas estas cosas nosotros vemos que son señales de que el Señor está a las puertas.
Y nos sigue diciendo acá el Señor Jesús, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, todas estas cosas eran señales, pero aún no viene el fin. Sabemos que el fin viene, pero son señales de su venida. Y nos sigue diciendo el versículo 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y eso hoy en día también lo hemos visto, las grandes pestes que hemos tenido en el pasado y las que tenemos también hoy en día, ¿ya? También dice aquí que van a venir hambre. También tenemos hambre en este tiempo. Las guerras lo único que producen es desastre y como consecuencia viene la hambruna, especialmente en los países africanos donde hay más hambre, ¿ya? Bueno, hay países en los cuales han caído también en defaults, o se puede decir en problemas económicos, y como consecuencia también viene el hambre, ¿ya? Y también dice acá terremotos en diferentes lugares. Terremotos, hemos tenido muchas clases de terremotos, especialmente aquí en Chile, donde nosotros estamos. En el 2010 tuvimos uno que fue muy grande, 8,8, ¿ya? Y así también hemos tenido otro en la historia. Así que todo esto son señales del pronto regreso del Señor Jesús. Y miren lo que nos sigue diciendo el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores, ¿ya? Principio de dolores. Todo esto va a ser principio de dolores. Y en el versículo, miren lo que nos dice ahora el versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice acá, se enfriará. Entonces la maldad cada vez va a ir más y más y más. Y esa es otra señal que hoy en día también vemos y lo podemos palpar en nuestro país, ¿ya? Tantos asaltos, tantos robos de vehículos, tantas encerronas que hay y tanta delincuencia que ha aumentado en nuestro país. No solamente en nuestro país, yo creo que esto es a nivel mundial. Entonces es otra señal de que la maldad ha aumentado. Y dice que por causa de aumentar la maldad, dice que el amor de muchos también se va a apagar, se va a enfriar. Por eso es que es tan importante mantener el primer amor en nuestro corazón. Y miren lo que dice el 13, que es clave. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que dijo el Señor Jesús. Ahora, en el versículo 38 de este mismo Mateo, en el versículo 38 y 39 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. En el tiempo antes del diluvio, cuando pregonó o predicó Noé durante muchos años de que iba a venir un diluvio, la gente se burlaba de él. La gente estaba escéptica a eso porque nunca había ocurrido ese tipo de acontecimiento. Y hoy en día nosotros vivimos en un tiempo similar, donde nosotros los que creemos en la segunda venida del Señor, que está a las puertas y que viene, también hoy en día se le toma algo similar como a Noé. Ahora, es importante entender, porque aquí dice que así como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Comer no es malo, beber no es malo, casarse tampoco es bíblico, darse en casamiento tampoco. El problema es cuando lo hacemos de una manera incorrecta. Y eso hoy en día también lo tenemos, el comer, ¿ya? El comer en forma intemperante, el comer en forma, en comer mucho, todas esas cosas van dañando nuestro sistema
Sí, también nuestro sistema inmunológico también lo daña, pero también nuestra mente también la está dañando, ¿ya? El beber también, sabemos que va dañando nuestra salud física también. Y con respecto al casarse, hoy en día nosotros vemos que se pueden casarse 2 hombres o 2 mujeres, ¿ya? Y eso está incorrecto, eso es antibíblico, ¿ya? Porque no está de acuerdo a la creación de Dios. Ya no se puede seguir procreando el ser humano con referencia a eso. Entonces a eso se está refiriendo cuando nosotros o cuando el hombre hace las cosas de acuerdo a no los principios que Dios estableció en su palabra. Entonces en ese tiempo pasaba lo mismo, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y eso también son señales de que la segunda venida está a las puertas. Y eso lo podemos ver y palpar hoy en día en la sociedad que vivimos y en el siglo que vivimos. Bien, en el libro de Lucas, en el capítulo 21, Lucas capítulo 21, nos dice ahí, en el versículo 25 y 26, dice así: entonces habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Dice acá que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Son cosas que en el pasado han ocurrido, ¿ya? En el pasado han ocurrido cuando se oscureció el sol, ¿ya? Y la luna se puso como sangre. Eso ocurrió en el pasado, ¿ya? Y también las estrellas cayendo. Cuando cayeron en 1833 en un sector de Estados Unidos se vio cómo caían las estrellas, era lluvia de estrellas, ¿ya? Entonces, todo eso señales han ocurrido ya, que nos muestra de que estas señales ya están cumplidas y de que el tiempo está pronto. Ahora, aquí también dice que dice la tierra tendrá angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí también habla sobre los maremotos, ya los maremotos que también aquí en Chile lo hemos experimentado y en muchos otros países también se han experimentado, ¿ya? Dice el 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Bien, son señales que nos indican de que Él, el Señor Jesús, viene a buscar a su pueblo. Y en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, nos dice así: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea, el Señor viene a hacer, ¿no es cierto?, una obra de separación. A los que hicieron lo bueno y a los que hicieron lo malo. Y esa es la obra que el Señor va a hacer en su segunda venida. Dice que viene a destruir a los que destruyen la tierra, ¿ya? Y dice acá que le va a dar el galardón a sus siervos, los profetas, y a los santos, aquellos que hayan hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, si volvemos a Mateo 24, nos vamos a encontrar ahí en Mateo 24 con referencia a la segunda venida del Señor. Y es importante entender, porque acá en Mateo 24, en el versículo 36, nos dice así. Dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Y eso es importante también comprender. El día y la hora nadie lo sabe. No podemos predicar ni enseñar que el Señor va a venir el próximo año, tal día. No, porque aquí el Señor Jesús lo dejó claro. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre tiene a ese día que Él sabe cuándo va a venir y a regresar y a buscar a su pueblo. Y en segunda de Pedro, en el capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 9, segunda de Pedro, capítulo 3, en el verso 9 nos dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿ya? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bien, entonces no es que el Señor se haya olvidado de venir a esta tierra, no es que el Señor se haya olvidado de sus discípulos, como le dio la promesa que vimos en el tema anterior. Dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Sino que Él es paciente, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor entonces no ha venido? Porque Él es paciente. Y también porque Dios sabe, Dios Padre, sabe el día en que el Hijo del Hombre ha de venir a buscar a su pueblo. ¿Ya? Entonces la paciencia de Dios ha sido tan grande con este mundo que todavía, ¿no es cierto?, nos tiene aquí, ¿ya? Y en el mismo segunda de Pedro, capítulo 3, pero ahora el versículo 14, dice así: por lo cual, oh amados, y este es un llamado, ¿no es cierto?, de Dios para nosotros. El llamado es a estar preparado. Dice, por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él sin mancha e irreprensible en paz. O sea, mientras esperamos, mientras vemos las señales que el Señor nos muestra a través de su palabra, que están cumplidas en su totalidad, dice aquí el apóstol Pedro, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible y en paz. Ese es el llamado, ¿no es cierto?, que Dios nos hace para aquellos que creemos, para aquellos que queremos creer en el Señor Jesús. Mientras esperamos y vemos, ¿no es cierto?, cómo este mundo se está destruyendo, cómo este mundo, ¿no es cierto?, se han cumplido las señales que el Señor ha dado. El Señor nos pide, ¿no es cierto?, que con diligencia, ya nos está hablando de una manera rápida, de una manera diligente, ya ser hallados por Él sin mancha, irreprensible y en paz. Y quiero terminar con Primera de Juan, capítulo 2, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Ese también nos dice ahora el apóstol Juan. Y en el capítulo 3 y en el versículo 3 de 1 Juan también dice así: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios quiera que nosotros podamos tener esa esperanza en Él para ser purificados en Él. Y cuando Él venga, Él pueda llevarnos a morar con Él a esas mansiones que Él prometió, no solamente a sus discípulos, sino que todo aquel que crea en su pronta venida. Que el Señor te bendiga.